¿cómo andan? Bueno, bienvenidas, bienvenidos, un gusto que estén acá. Bueno, para mí es un placer hoy presentar a Mili, que se incorporó hace poquito al equipo del Planetario. Milagros es licenciada en Astronomía por la Universidad de La Plata, un poquito más acá. Y como les decía, está trabajando con nosotros y estamos muy contentos porque ya la queremos un montón. Y estamos muy intrigados de que nos cuente hoy sobre astronomía cultural. Así que, sin más, los dejo a todos con ella. Muchas gracias. Bueno. Mili, adelante. Permiso. Bueno, gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, gracias por venir. Vamos a ir empezando entonces con esta presentación. Ahí va. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de astronomía cultural, en particular de etnoastronomía con tobas del oeste formoseño. Un montón de palabras que tal vez no todos conocemos, ¿no? Entonces, para adentrarnos un poquito en lo que es la etnoastronomía, quiénes son los tobas y qué tiene que ver también estas dos cosas, pensé en arrancar con un pequeño juego. Así que si me acompañan participando un poco, la idea es que yo les voy a mostrar una serie de imágenes y queremos ver a qué se parece, ¿sí? ¿Qué es lo que nos remite, a qué nos hace acordar, si hay algún patrón que nos recuerda algo? Así que vamos a ir empezando. Veo. ¿Un qué? Un perro, dicen por acá. Uno diría es una nube, pero bueno, uno va encontrando formas en las cosas que ve en el cielo y efectivamente se parece a un perro como 3/4 de perfil. También me han dicho varias veces que se parece a un gato. Por ahí los que son team gato ven mucho más un gato que un perro. Así que sigamos. ¿Quién? Argentina, el mejor país del mundo. Acá lo tenemos al costado. Está un poco armada esta foto, ¿no? Porque le falta un pedazo ahí, parece medio forzado esa Argentina, pero sin dudas, si nos encontramos con una milanesa de esta forma, nos va a remitir a lo que es nuestro país. Falta un poquito ahí Misiones, pero se parece bastante. Seguimos con el siguiente. Marte, muy bien. Pero Marte tiene este sistema de cañones, el Valle Marineris en el ecuador del planeta, que es bastante particular. Y yo quería preguntarles si le encuentran alguna forma, un pájaro. Sin miedo, pterodáctilo. ¿Un mono? ¿Hay chicos acá, no? ¿Cocodrilo? ¿Una flecha? ¿Garza, colibrí? Bueno, miren, a mí me pasó que yo trabajé, vieron que Sol les contó que nos conocíamos desde antes, y es que yo trabajé en el Planetario de La Plata, al igual que Sol. En el Planetario de La Plata dábamos visitas a colegios primarios y secundarios, incluso jardines, pero me pasaba mucho que cada vez que llegaba a esta imagen de acá, los chicos me decían que se parecía a algo. Y yo no les preguntaba si tenía forma de algo. Sin embargo, ellos me decían que se parecía a esto que van a ver acá, que es una ametralladora del Counter-Strike, ¿sí? Entonces, cuando me lo decían, que eran distintos grupos de colegios, yo no la encontraba, ni siquiera me daba cuenta hasta que la googleé y dije, claro, se parece bastante. Y uno podría pensar, ¿por qué a nosotros no se nos vino a la cabeza una ametralladora del Counter-Strike? Y la respuesta tiene que ver justamente con que, al menos yo, no suelo jugar al Counter-Strike, ¿sí? No forma parte de mi cotidianidad ni de mi día a día. Pero de ellos sí. Entonces a ellos veían esta imagen y se les venía a la cabeza esta ametralladora. Sigamos con un ejemplo que creo que no hay que decir mucho. ¿De quién estamos hablando? De una empanada, de una tortilla y de una mancha de humedad de un baño. Pero sin embargo, todas estas personas distintas se encontraron la cara de Jesús en una empanada, en una tortilla o en una mancha de humedad. Y decidieron sacarle una foto y subirlo a sus redes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no siempre uno se encuentra con un patrón que le remite tanto a algo conocido, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de algún modo vamos viendo lo que nos marca, ¿sí? O lo que conocemos. Esto que vemos acá es una nebulosa, la nebulosa del Corredor, ¿sí?
donde está ubicada en la constelación de Orión, y esta nebulosa es una nebulosa en particular. ¿Por qué? Porque, y acá le damos los créditos a Diego Hernández, periodista de acá del Planetario, él se dio cuenta que después de diciembre de 2022, que fue un mes bastante particular para los argentinos, más de 4 millones de personas salieron a festejar a las calles, y hubo un momento clave ese día, que fue el día que se ganó la tercera estrella, donde nos dejó paralizado el corazón. ¿Alguien se rió? Estamos hablando de la tajada del Dibu Martínez en el minuto 123 de la final contra Francia del Mundial 2022. ¿Bien? ¿Por qué a él se le vino a la cabeza esto? Bueno, porque efectivamente, como les contaba, fue un momento muy significativo para nosotros, ¿sí? Entonces, uno cuando ya tiene una imagen en la cabeza, luego, después, cuando se encuentra con algo parecido, tiende a asociarlo a esto, ¿sí? Y ahora sí, de fútbol estamos hablando y de personas significativas del fútbol estamos hablando, vamos con la última. ¿Quién es? Maradona, más ochentoso, ¿no? Acá lo podemos ver también, no solo en una taza de café, sino en el cielo, en un juego entre las nubes y la luna, ¿bien? Y acá sí tengo ganas de pensar esto. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la astronomía, sí? Y en particular con la astronomía cultural. Bueno, esto que les estaba contando, ¿no? Uno empieza a buscar asociaciones cuando se encuentra con algunas formas que le remiten a algo conocido. Uno no busca patrones en algo que le remite a algo desconocido. Hoy también lo comentaba Diego en su descripción de cielo. Por ejemplo, los chicos de hoy en día, si quieren generar una constelación en el cielo, no sé si van a generar la constelación del avestruz. Tal vez hagan la constelación del joystick, o del celular, o de la tablet. Esas son constelaciones que me han dicho los chicos cuando trabajaban en el Planetario de La Plata. Porque justamente la manera en que percibimos, en la que generamos estos patrones, reflejan nuestra cultura, ¿sí? Todas esas vivencias que tenemos día a día. Por eso tal vez nosotros no veíamos esa ametralladora que tan clara era para los chicos en el Valle Marineris de Marte, ¿sí? Y esto tiene que ver con la astronomía cultural porque a lo largo del tiempo hay algo que se ha repetido y es que distintas culturas que ni siquiera se conocían han plasmado en el cielo distintas, por ejemplo, constelaciones. Y no solo constelaciones, sino también asterismos. ¿Saben lo que es un asterismo? ¿No saben? Bueno, un asterismo es algo así como una figura que se puede formar en el cielo, que puede estar formado como una constelación, es decir, las estrellas unidas por líneas, o puede estar formado, por ejemplo, con juegos de luces y sombras de la Vía Láctea, o puede ser un cúmulo que le encuentran forma de algo, ¿sí? Eso es un asterismo. Las constelaciones estarían como incluidas en lo que es un asterismo. Entonces, no solo esa cultura plasmó muchas constelaciones y asterismos, sino que también utilizaron al cielo como reloj para medir el tiempo, el paso de los días, para medir, por ejemplo, el paso de los meses e incluso del año. ¿Bien? También surgió el tema de pensar cuándo había que sembrar, cuándo había que cosechar, dependiendo cuándo salía el sol por una determinada zona, ¿sí? Entonces, la astronomía tiene mucho que decir de la cultura de un grupo. Una constelación no es un dibujo arbitrario, ¿sí? Una constelación tiene una historia detrás, un relato mitológico detrás, y en base a cómo alguien percibe, cómo alguien ve, por ejemplo, a Maradona acá, que es un símbolo de argentinidad, es que alguien que viene de afuera puede entender que nosotros somos argentinos. Alguien que ve la tajada del Dibu, sin que yo se lo diga en la nebulosa del corredor, puede decir también que es argentino o que simpatiza al menos con los argentinos. Retomando un poquito, entonces, esas formas que encontramos dicen mucho de quiénes somos, ¿sí? Entonces, estudiando esas formas, estudiamos al grupo en particular. Ahora sí, ¿qué es la astronomía cultural? Hay muchas definiciones, a mí me gusta esta que dio Alejandro López, que dice que es una perspectiva que intenta pensar las concepciones que los seres humanos de diversas culturas se han ido forjando sobre el cielo, forjando. Ahí está. Las preguntas que se han hecho y las respuestas que se han dado en el marco del conjunto de sus formas de conocer y actuar en el mundo.
Como estamos hablando de culturas, necesariamente distintas disciplinas intervienen en la astronomía cultural, como la antropología, la arqueología, la arquitectura, la historia, la astronomía, por supuesto, la física. Y es por esto que mi trabajo de tesis de licenciatura, que es un poco de lo que les voy a contar, fue dirigido por una antropóloga, por Cecilia Gómez. Ella trabajó con los tobas y su concepción del cielo, y codirigida por un astrónomo, que es Sixto Jiménez Benítez. Es una perspectiva que implica una interdisciplina muy grande. Bien. Entonces, les quería contar brevemente algunos de los trabajos de astronomía cultural, un poco los que les venía contando, pensar en la cosmovisión de distintos pueblos originarios. Yo me centré en los tobas, pero también están las distintas cosmovisiones, por ejemplo, de los mocovíes o de los pilagá. También podemos pensar en prácticas y representaciones astronómicas de migrantes. ¿Por qué? Bueno, Armando Mudrik es un astrónomo egresado de Córdoba que se encargó de estudiar cómo eran estas prácticas, cómo fueron cambiando o cómo se reestructuraron cuando un grupo migra a otro lado, ¿sí? En particular desde Europa hacia Argentina. Por ejemplo, si uno piensa en la orientación de la Luna para ver si va a llover o no va a llover, y luego migra y se va hacia el otro hemisferio, las cosas están un poco patas para arriba. Entonces, lo interesante ahí desde la astronomía cultural es pensar cómo eso fue cambiando y cómo algunos esquemas previos europeos fueron aplicados a lo que es la Argentina. Ahora, estos de acá tienen más que ver con la etnoastronomía. ¿Por qué? Porque son culturas vivas, ¿sí? Son personas con las que se puede charlar y entablar una conversación. Pero, por ejemplo, también tenemos el estudio que se llama arqueoastronomía, que tiene que ver con la orientación astronómica de ciertas estructuras, ¿sí? Son culturas que tal vez ya no están, como por ejemplo estas imágenes que vemos. Este es el Xincal de Quimivil, en la provincia de Catamarca, donde vemos orientaciones de estructuras hacia cerros a fechas importantes. El sol no sale siempre por el este y se pone siempre por el oeste, sino que va cambiando un poquito hacia el norte y hacia el sur. Entonces, si hay una fecha importante, lo que se hace es orientar justamente esa estructura hacia esa fecha, ¿sí? Esto es lo que estudió Gustavo Corrado junto con Sixto Jiménez Benítez también. Pero bueno, como les contaba, yo me encargué sobre todo de la cosmovisión de grupos tobas del oeste formoseño. Y para poder adentrarnos en cuáles son esos asterismos que ellos plasmaron en el cielo y que los acompañan hoy en día, vamos a conocer un poco sobre ellos, ¿sí? Sobre su historia. Son llamados chaqueños centrales y pertenecen al grupo lingüístico Guaycurú. Acá tenemos la provincia de Formosa. Y su historia está plagada de contactos con distintos grupos, ¿sí? Uno de los primeros contactos tienen que ver con los ingenios azucareros, sobre todo en la provincia de Salta, que conseguían mano de obra barata en estos grupos aborígenes, iban a trabajar durante un periodo bastante largo, unos meses, y luego volvían a su poblado sin saber si luego los iban a volver a llamar. Uno de los siguientes contactos tiene que ver con, ya en 1910, la llegada de los criollos y el ejército argentino a la zona en la que estaban los tobas. Y luego, por último, la llegada de los misioneros anglicanos, ¿sí? A lo que sería el territorio toba, en el oeste de Formosa, que ya fue hacia 1930. Ahora, antes de la llegada de los misioneros era todo conflicto, no solo con, por ejemplo, Huichín y Baclé, que eran otros grupos originarios de ahí, sino que también con los criollos y con el ejército venían teniendo bastantes episodios violentos, ¿no? Entonces, la llegada de estos misioneros, de algún modo, fue una garantía de paz y tranquilidad, donde no hay que dejar de comentar que muchas de sus costumbres fueron abandonadas justamente por la influencia de las misiones. Otro de los contactos súper importantes es el contacto con la política. Ellos lo mencionan así. La política tiene que ver con que hacia 1960 empezaron a llegar las primeras maquinarias a los ingenios azucareros, ¿sí? Cuando llegan esas maquinarias, topadoras, sembradoras, los tobas dejan de tener ese trabajo, los dejan de llamar, y eso se traduce en un problema para la subsistencia. Entonces, ahí es donde el gobierno de algún modo se hizo presente,
se les otorgó los primeros DNI e incluso también se los concibió como ciudadanos capaces de votar. Luego, en 1980, empiezan las primeras luchas también para reclamar sus tierras y empiezan a hacer los primeros viajes a Formosa capital para continuar con este reclamo, que finalmente, hacia 1989, logran tener el título de parte de sus tierras. Ahora, mi trabajo de campo fue sobre todo en Vaca Perdida. Yo viajé allá el año pasado en vacaciones de invierno, queda más o menos por acá, donde puse el puntero. Y como les contaba, ellos antes de la llegada, antes de todos estos contactos con los misioneros, con lo que sería la política, como lo llaman ellos, o también con los ingenios azucareros, tenían expediciones en bandas nombradas en las cercanías del río Pilcomayo, ¿sí? El río Pilcomayo está muy cerquita de donde ellos viven. Y ahí la figura de cacique se hacía fundamental. Ahora, y esto es importante, en épocas de escasez, sobre todo en épocas de invierno, de frío, de sequía, donde en el monte no se encontraba mucho fruto para recolectar ni animales para cazar, los toba tenían enfrentamientos constantes con los huichilos nibaclé. ¿Por qué? Porque todos confluían al río y todos querían conseguir comida para su subsistencia. Entonces, en época de frío, cuando estaba esta escasez, se hacía vital una figura de líder llamado Jaliaganek. Un Jaliaganek es un líder elocuente, valiente, con mucho coraje, que básicamente sería un líder guerrero asociado a este frío, asociado a esta época de sequía, que lidera esas expediciones al río Pilcomayo. ¿Bien? Entonces, conociendo ahora sí un poquito de su historia, vamos a hablar de cómo se organizan ellos, ¿sí? Porque no es lo mismo llegar a una provincia que uno conoce, pero que tiene ciertos manejos en común, que llegar a hablar con tobas del oeste formoseño, ¿sí? A grandes rasgos se dividen organizacionalmente en tres. Están los nuevos, que serían personas jóvenes, entre ellos, y cuando digo jóvenes pueden ser entre 15 y 20 años o 30 y 40, ¿sí? Eso sería alguien nuevo, cuyas responsabilidades tienen más que ver con la subsistencia diaria, con el trabajo, y tal vez no son ellos los que manejan la palabra, los que comentan sobre sus tradiciones o les cuentan a sus hijos sobre los distintos relatos de los ancianos. Los que sí hacen esto son los ancianos, ¿sí? Los ancianos son los autorizados para transmitir estas palabras, estos conocimientos, estos relatos, y de algún modo mantienen viva la memoria y los relatos orales de sus antepasados. Aparte también aparecen las ancianas, las mujeres, que además de compartir estos atributos, están más restringidas a lo que sería el ámbito doméstico. Es decir, su alcance tiene más que ver con la socialización femenina. Es decir, cuando las mujeres se hacen más grandes y tienen su primera menstruación o, por ejemplo, tienen su primer parto, las ancianas se encierran en una casa en su primera menstruación con la chica y les dan todos los conocimientos, ellos le dicen los estudios, para que a partir de ahí puedan socializarse hacia el exterior. Por ejemplo, si antes jugabas con los nenes, ahora ya no, ¿sí? Las ancianas, además de transmitir estos conocimientos, como les decía, están bastante restringidos al área doméstica. Y los antiguos, estos sí, son los que habitaban antes. Estos dos de acá son categorías que se usan hoy en día, pero los antiguos habitaban antes de que lleguen las misiones anglicanas, y todo el tiempo se destaca su talento, su destreza, su sabiduría, su habilidad para hacer cosas que hoy en día ellos aceptan que no pueden hacer, ¿sí? Están como de algún modo idealizados, ¿sí? Acá, bueno, puse una foto con gente más joven, que serían los nuevos, y por acá a una de las ancianas del pueblo. Este es Rodrigo Jack, un compañero también astrónomo que me acompañó al viaje, y Sixto Jiménez Benítez no aparece en la foto, pero también me acompañó. Entonces, ahora sí, vamos a acercarnos un poquito más a lo que es el cielo de este grupo. Los relatos mitológicos, como por ejemplo el del origen estelar de las mujeres, el mito de la mujer estrella o el mito del gran fuego, son
relatos que están en la boca de ellos y que todo el tiempo están transmitiendo los ancianos a los más chicos para mantener viva esa memoria. Así que vamos a hablar un poquito de lo que son estos relatos mitológicos, muy brevemente. Ahora, como les comentaba, son 3. El primero hablaba sobre el origen de las mujeres. Y es que entre los tobas del oeste formoseño hay un mito muy famoso, que no necesariamente mito significa falso, y eso ya lo vamos a charlar en un rato, que comenta que las mujeres, en realidad, originalmente no estaban en la tierra, que la tierra estaba poblada por hombres animales. Y cuando digo hombres animales, no digo solo hombres y solo animales, sino que eran hombres animales, eran en su conjunto. Estos hombres animales salían a cazar, salían de partida de caza, liderados por un jefe. Y lo que pasó es que un día salieron a cazar y cuando volvieron encontraron con que su comida que habían guardado de los días anteriores ya no estaba y había sido robada por alguien. El jefe entonces decide dejar un centinela, ¿sí? Alguien que se quede cuando los demás van de partida de caza. Perfecto, dejan al centinela y lo que ve el centinela es que en un momento del cielo empiezan a bajar como unas cadenas, unas sogas, las mujeres. Es decir, las mujeres eran originarias de ese cielo. Empiezan a bajar, se roban la comida y vuelven. Cuando vuelven sus compañeros, les empieza a comentar sobre esto que había visto, el centinela, y deciden tomar cartas en el asunto. ¿Qué hacen? Efectivamente, terminan cortando esas cadenas, esas sogas, las mujeres caen al suelo y a partir de ahí empiezan a formar parte de su cotidianidad. Pero no solo esto, sino que las mujeres no eran como las mujeres tobas de hoy en día, sino que además de comer por 2 bocas, una la boca habitual y otra boca en la vagina, que tuvo que haber sido domesticada para después garantizar la reproducción, las mujeres eran de algún modo salvajes, ¿sí? Por esto les comento esto de domesticar, porque inherentemente, por venir del cielo, eran muy poderosas y había que controlarlo de algún modo. Así que este mito nos comenta que las mujeres vienen del cielo e incluso se comenta que las que no pudieron bajar, las que no pudieron cortar cadenas y pudieron subir nuevamente, son todas esas estrellas que aparecen en el cielo nocturno hoy en día. Y no cualquiera, sino que son las más lindas, las más bellas, las más blancas, e incluso también se dice que algunas tenían vestido. Ahora, estas estrellas no volvieron a bajar, salvo una excepción, la excepción del mito de la mujer estrella. Este mito está muy difundido no solo entre los tobas, sino también entre otros pueblos de América Latina, y versa sobre un toba solitario que vivía con su madre, una anciana, y que era poco codiciado, ¿sí? Estaba soltero y no conseguía una esposa. Entonces un día se acuesta, mira al cielo y le pide a una estrella que baje y se convierta en su esposa. Efectivamente la estrella baja y esa mujer que baja empieza a generar abundancia. Donde tocaba nacían distintas frutas y distintas verduras. Entonces después de un tiempo lo que dice ella, es que quiere volver al cielo. Ok, el hombre dice yo te acompaño. Ella le advierte reiteradas veces de que el cielo es un lugar donde él no podría habitar porque es un lugar muy frío, donde no hace mucho calor y que él no podría sobrevivir ahí mucho tiempo. Y él, sin hacer caso a estas advertencias, decide ir al cielo con ella. Cuando va al cielo, efectivamente se encuentran con que hacía muchísimo frío, pero encuentra algunos fuegos. La mujer estrella le dice que esos fuegos no son como los de la tierra, que no calientan, sino que son bastante diferentes y que pueden explotar. El hombre desobedece, se acerca a un fuego, explota, lo envuelve en llamas y lo deja hecho huesos. La mujer estrella vuelve a bajar a la tierra y le deja a la madre de este muchacho un saco de huesos de su hijo, ¿sí? Entonces, este mito para mí es muy interesante porque cuando llegamos a Formosa, imagínense, fuera de la contaminación lumínica de la capital o de La Plata, teníamos un cielo maravilloso. 3 astrónomos, viendo un cielo súper oscuro, estábamos todo el tiempo observándolo, buscando
la Vía Láctea, como les comentó Sol, buscando algunas de estas nubecitas que ya vamos a hablar, encontrando constelaciones, y varias veces fuimos advertidos de que no miremos tanto. Y cuando les preguntamos por qué, nos dijeron que nos podía llevar el cielo, que hay que tener mucho cuidado, que hay que observarlo lo mínimo, y ahí es cuando salió este relato de este mito que les estoy contando. Entonces, de a poco nos vamos acercando a un cielo de los tobas del oeste formoseño que es frío, que no es posible de transitar por cualquiera, salvo que se trate de un chamán, un piogonac, que es un lugar bastante desierto, bastante inhóspito, que las mujeres que están en el cielo pueden volver a la tierra y bajar, pero el hombre, la vez que lo quiso hacer, no pudo, el hombre común, ¿no? Y el tercer mito, este sí, más brevemente, tiene que ver con un gran fuego, donde se empieza a incendiar todo lo que era su poblado, y en este incendio había distintas maneras de salvarse. Subiendo a las copas de los árboles, encerrándose en cuevas, y había una tercera opción para salvarse que tiene que ver con ir al cielo. Y no cualquiera iba al cielo, sino que los que pudieron llegar al cielo, según comenta uno de los autores de la literatura, fueron 3 ancianas, unos muchachos, 3 niños que estaban cerca de esas ancianas, una mujer de la mañana y una mujer de la noche, que efectivamente se los termina asignando a las 3 Marías, lo que conocemos como 3 Marías, el cúmulo de las Pléyades, también unas estrellas cercanas a las 3 Marías, Venus matutina y Venus vespertina. Entonces, con estos mitos ya nos vamos haciendo una idea de lo que es el cielo para estas personas, ¿sí? De algún modo lo perciben como un lugar muy frío, muy peligroso, con el que hay que tener cuidado, donde no solo está habitado por ahí como nosotros concebimos por objetos, bueno, estrellas, galaxias, etcétera, sino que también hay seres ahí arriba con los que hay que mantener cierto diálogo y respeto. Entonces, ya con esta super mega introducción vamos a hablar de cada uno de estos asterismos, ¿bien? El que más se repite cuando uno va a hablar con los tobas es Dapichí. ¿Quién es Dapichí? Es una figura masculina. Hoy estábamos diciendo que el cielo estaba habitado todo por mujeres, ¿sí? Pero Dapichí justamente es una figura masculina, se lo asocia mucho al frío, ¿sí? Se dice que es el dueño de las heladas, y en ocasiones se lo identifica con el cúmulo estelar abierto de las Pléyades. Ahora vamos a charlar un poco de qué es esto. Dapichí es un Jaliaganek. ¿Se acuerdan que les había comentado estos líderes que aparecían en la escasez cuando se tenía que ir al río, que hacía frío, pasaban noches en ese río, entonces necesitaban a este líder Jaliaganek, que además se lo identificaba por una corona roja de plumas, o sea, cuando había una Jaliaganek tenía esa corona roja que lo distinguía de los demás. Y al igual que los tobas, al igual que ellos, este Jaliaganek Dapichí tiene un ciclo vital, es decir, en principio está nuevito, como decíamos hace un rato, es nuevo, y luego termina envejeciendo hasta hacerse anciano y morir. ¿Bien? Y esto es cíclico, todos los años se va repitiendo. Aparece nuevito, envejece y luego muere. Ahora, cuando aparece, y está nuevo, está nuevito, se dice que tiene esta corona llamada Nocopá, que luego ya la deja de tener. ¿Bien? Esta corona que identificaba a los líderes Jaliaganek. Entonces esto nos dispara muchas preguntas. Por un lado, ¿qué quiere decir que Dapichí aparezca? Y por otro lado, ¿cuándo podemos afirmar que Dapichí está presente? Entonces vamos a ver un cielo, ¿sí?, de verano, donde vamos a poder identificar a las 3 Marías. ¿Quién las ve? Por acá, ¿no? Muy bien. Bueno, las Pléyades se encuentran bastante cerca de las 3 Marías. ¿Alguien sabe para dónde? Para la izquierda, por acá, ¿no? Exacto. Esto que ven acá es el cúmulo de las Pléyades. Un cúmulo es un grupo de estrellas que se encuentra unido gravitatoriamente entre sí. Este es de unas pocas estrellas. Ahora, este cielo que estamos viendo es bien de verano. No sé si hoy dijeron que a algunos les gustaba ver el cielo. ¿Cuándo se suelen ver las 3 Marías? En verano, ¿no? Se ve un poco más en verano. Yo me acuerdo que cuando era chica y podía salir a mirar el cielo, para mí ver a las 3 Marías era que estaba por llegar Papá Noel. Verlo por primera vez
era ya automáticamente pensar en Navidad. Entonces, Cecilia, mi directora de la tesis, lo que hace es ir a Formosa en febrero, que no es poco, porque hace muchísimo calor, y pensar, dice, bueno, vamos a observar el cielo a eso de las 10 de la noche, es este cielo que estamos viendo acá, y les voy a preguntar a este grupo TOBA, ¿dónde está Dapichí? Que habíamos dicho que se lo identificaba con las Pléyades. Cecilia va, se encuentra con los TOBAs y les pide que le señale, por favor, a Dapichí. A lo que le responden que Dapichí no está. Entonces, eso puede generar un montón de preguntas. Primero, si estamos en enero y vemos acá bien alto a las Pléyades, ¿cómo puede ser que no estén? Pero al mismo tiempo dijimos que Dapichí estaba más asociado al frío. Entonces ahora sí vamos a cambiar un poquito el cielo, nos vamos a adelantar unos meses y vamos a ir a mediados del mes de junio. Así vemos qué posición toma este grupo de estrellitas justo antes del amanecer. Están por acá. Estamos justo antes del amanecer porque esto que estamos viendo se llama salida heliacal. Es el momento en el que podemos ver el astro, la estrella o lo que estemos observando justo antes de que salga el sol, que el sol saldría más o menos por aquí. Estamos a mediados de junio, entonces ya está viniendo el frío. Y el problema en realidad no era que no se le identificaba a Dapichí con las Pléyades, sino que para identificar a Dapichí era necesario que se cumplan otros fenómenos, ¿sí? Que haga frío era de vital importancia, que sople el viento sur y que caigan las primeras heladas, ¿sí? Dapichí entonces, que es este Haliaganek, aparece nuevito justamente cuando empieza el frío. Y ahora sí va cerrando un poco todo. Es decir, el momento que para nosotros es significativo observar, que pueden ser entre las 8, las 12 de la noche como mucho, no es el momento significativo para los TOBAs. El momento significativo para ellos es cuando aparece justo antes del amanecer. Acá, entonces, se dice que Dapichí está nuevo y a medida que van pasando los días, este paisaje va cambiando y Dapichí va ganando un poquito más de altura, ¿sí? Además, cuando va ganando altura, se dice que ahora sí está envejeciendo Dapichí hasta llegar a su altura máxima cuando muere, ¿sí? Luego ya Dapichí no está, más allá de que lo podamos ver. Entonces, es interesante problematizar el concepto de presencia, ausencia, de poder observar algo o de poder asegurar que un asterismo está o no está, porque justamente para la observación de Dapichí es necesario otros factores, como esto que les decía, el frío, el viento y las heladas. Ahora, nos queda una última cosita de Dapichí, porque dijimos que cuando estaba nuevito, es decir, cuando está cerca del horizonte, bien bajo, tenía una corona llamada Nocopá. Esta corona que dijimos que los distinguía, que era roja. Y esto podría asociarse que cuando está nuevito, está tan hacia abajo de la atmósfera, del horizonte, tan cerquita del horizonte, que la atmósfera empieza a hacer algunos efectos de centelleo y de enrojecimiento. Es decir, cuando miramos hacia el cenit o hacia arriba de nuestras cabezas, el astro no se ve igual a cuando lo vemos justamente cerquita del horizonte. Entonces, como cuando aparece cerca del horizonte aparecen estos efectos, se puede asociar esta corona Nocopá cuando está nuevito, cuando hace frío, Dapichí empieza a aparecer porque este líder se hacía necesario en ese momento, ¿sí? Cuando empieza ya mediados de junio, julio, el líder aparece, como en sus momentos previos a la llegada de los misioneros, para cumplir su rol y para guerrear con los distintos grupos. Siguiendo un poco, ahora sí, con otras de las cuestiones interesantes que aparecen en el cielo de los TOBAs, vamos a hablar de Awogoik, que sería la luna. Es otro integrante masculino que está representado justamente por esto que vemos acá. Se dice que es el primer hombre de todas las mujeres y que son las mujeres que saben sobre él. ¿Por qué? Porque justamente Awogoik no es que solo está allá y le decimos de esa manera y ya está, sino que tiene influencia en la Tierra, tiene agencia con las mujeres generando su primera menstruación.
y en base a eso después hace posible el matrimonio, la reproducción y la familia. Lo interesante acá de Aguboy es pensarlo no solo como algo que está en el cielo, sino también como un marcador temporal. Así que ahora vamos a ver cómo es que se ve la luna luego de el paso de los días a una misma hora. Empecemos entonces. Acá estamos a las 6 de la tarde más o menos y tenemos una luna nueva, cercanita al sol, entonces se hace difícil divisarla. A medida que pasan los días, vamos a ir dejándolos pasar, vemos que la luna va ganando altura, ¿sí? En el cielo, ahí lo vamos viendo. Cuando el sol está en una misma posición, la luna empieza a tomar esta altura, efectivamente cambia la fase, y ahí es cuando se dice también que Aguboy o luna tiene un ciclo vital. ¿Por qué? Porque cuando se encontraba con la luna nueva por acá, era que estaba nuevito, y a medida que va ganando altura, va envejeciendo, ¿sí? Hasta llegar nuevamente a luna nueva y reiniciar su ciclo. Ahora, también nos han dicho que Aguboy, además de como un importante marcador temporal, porque justamente se empieza a medir estos meses dependiendo de la fase de la luna, lo que se conoce como mes sinódico, ¿no? Incluso las mujeres iban a los hospitales y decían que estaban embarazadas de tantas lunas, ¿sí? Era una medida de tiempo. Lo que podemos encontrar es que cuando tenemos luna llena, acá ya la dejamos de ver, esta luna llena va a alumbrar durante toda la noche. Y eso nos lo mencionaron varias veces. Cuando esa luna llena alumbra, les permitía en épocas de, cuando no tenían luz eléctrica, poder manejarse en el monte mejor cuando se hacía de noche. Entonces, este segundo objeto que estamos viendo en el cielo también era de una importancia bastante grande para los tobas, además de Dapichi, sumándose como una segunda figura masculina. Ahora, no solo tenemos estas dos figuras masculinas, sino que también tenemos a otro asterismo súper importante llamado Carcotel o Necotel. Este asterismo representa a 3 ancianas o abuelas que tienen a su cuidado las estrellas más jóvenes, ¿sí? A las estrellas nuevas. Como dijimos, teníamos un montón de estrellas que eran todas mujeres, eran todas nuevas, y estas 3 que vemos acá en el cinturón de Orión serían estas 3 ancianas que, al igual que en la Tierra, cumplen la misma función. Cuidan y están en la inserción social de las mujeres allá en el cielo. Entonces está fuertemente relacionada con la feminidad, y esta casita que hicimos acá tiene que ver con algo que marcó un autor, y es que estas 3 estrellas, estas 3 ancianas, se encuentran encerrados en una casa con jardín, se dice, y algo interesante es pensar que también esta casa en el cielo podría ser una representación del alcance o los límites del conocimiento que hoy hablábamos de las ancianas, a diferencia de los ancianos. ¿Recuerdan? Y como también está muy cerquita, como dijimos hoy, de lo que es Dapichi, vamos a ver que estas estrellas también se las asocia con la llegada del frío. Bien, fíjense, por acá estaba Dapichi, un tiempo después ya aparecen las 3 ancianas, por los que también no solo se lo asocia a Dapichi con la llegada del frío, sino también a las 3 ancianas. Vamos ahora sí con algo que tal vez no es tan común en las constelaciones que conocemos, que es encontrar algunas formas en lo que es la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra galaxia y, como les marcaba Sol, si vamos a un lugar despejado, se puede ver ese juego de luces y sombras o claros y oscuros que aparecen. Y en base a eso se pueden encontrar formas. En principio, cuando estuvimos hablando con los tobas, nos comentaron que era un camino llamado una Kaik. Cuando les preguntamos hacia dónde iba ese camino, nos dijeron que no sabían, pero lo que sí le dijeron a Cecilia, a mi directora, es que es un camino que fue creado por un mañic, una suerte de avestruz, que estaba siendo perseguido por 2 perros.
Entonces fue al cielo y levantó toda esta polvareda que ven por acá. Esta interpretación que les comento está más asociada a antes de la llegada de los misioneros. Luego de la llegada de los misioneros anglicanos, fue reinterpretada como una zanja, un cielo raso abierto, que estaría lleno de seres poderosos, de animales, monstruos, dragones, todas cuestiones con las que uno podría encontrarse eventualmente si ellos deciden bajar, ¿sí? No solo se interpreta como un cielo raso abierto, sino también como la puerta por la cual eventualmente Jesús o los ángeles podrían bajar hacia la tierra. Entonces, esta interpretación en clave bíblica ya está más teñida de este contacto que yo les comentaba, que los marcó mucho a este grupo Toba. Y por último, tenemos la interpretación como una silueta de un mañic, que era este avestruz que yo les iba comentando. Fíjense, y no solo lo ve esta cultura, sino que se repite bastante. Por acá estaría la cabeza del avestruz, todo esto sería el cuello y por acá estaría el plumaje que lo caracteriza. Ahora vamos a ver una imagen superpuesta, para quienes no llegaron a verlo, sería una cosa así, ¿sí? Y esta imagen del mañic también nos han comentado que se veía plasmada en la Vía Láctea. Pero como sabrán algunos, otros no es la única galaxia que podemos ver de noche, ¿sí? Hay otras galaxias que son las nubes de Magallanes, son galaxias enanas que están muy cerquita de nuestra propia galaxia, y en los registros literarios se empiezan a encontrar que estas galaxias eran entendidas como una huella o como una tierra revuelta por un conejo, una madriguera o un campo de juego, ¿sí? Algo que nos dijeron a nosotros fue que raras veces aparece una cosa, nos dijeron, una señal de un pastizal, de cuando el conejo juega, cuando se revuelca. Como no tuvimos la posibilidad de efectivamente de noche poder con los tobas chequear que se trataba de las nubes de Magallanes, pensamos en que sería interesante agarrarnos de esto último. Nos dijeron, rara vez aparecen en invierno esta tierra revuelta por el conejo, que nuestra hipótesis era que hacía referencia a las nubes de Magallanes. Entonces decidimos utilizar un software que por ahí alguno conoce, que se llama Stellarium, para poder simular el cielo y ver qué pasa en invierno con esa nube de Magallanes, esa nube mayor de Magallanes, y qué pasa en verano. Entonces, vamos a ver ahora sí, lo vamos a marcar con unas flechitas a estas nubes de Magallanes. Miren, acá tenemos a la nube mayor de Magallanes en un cielo que corresponde al verano. Entonces vamos a dejar pasar unos días sin dejar de marcar a esta nube de Magallanes y vamos a ver qué pasa. Muy bien, va pasando la noche, está bastante hacia abajo y una vez que empieza a salir el sol, a ver si lo vemos por acá, ahora sí, esto corresponde, al invierno. Una vez que empieza a salir el sol, vemos que la nube mayor de Magallanes alcanza su altura máxima, están de algún modo como acompasados, ¿no? Y cuando el sol se pone, que es cuando podemos observarla, porque de día no podemos, es cuando esta nube de Magallanes de nuevo está muy debajo del horizonte. Perdón, no está debajo del horizonte, sino que está muy baja. Y el hecho de que esté muy baja, cuando uno tiene un horizonte que es irregular, por ejemplo, acá con los edificios no podemos ver muy hacia abajo, es que no llegamos a verlo. De nuevo, se deja pasar el día y cuando empieza a ganar altura, que uno dice, bueno, ahora la podemos ver, empieza a salir el sol y nuevamente las dejamos de ver. Entonces, de algún modo, esto que nos dijeron de que rara vez aparecía en invierno, se venía comprobando. Nos dijeron también que en verano era más común verlas. Entonces, ahora sí pasemos a un cielo de verano y veamos qué pasa, si pasa lo mismo o si efectivamente, ahora sí, es más fácil divisarlas. Muy bien, ahora está por salir el sol, vamos a dejar pasar un tiempo. Vemos que sigue ganando altura la nube mayor de Magallanes. Muy bien, mientras el sol también gana
un poco de altura. Vamos a ver si podemos ir un poquitito más rápido, no mucho. Muy bien. Y ahora sí veamos que cuando el sol ya se está escondiendo, este me parece que también era de invierno, ¿puede ser? No sé si andan por ahí. Vamos a pasar al de verano, así vemos cuál es la posición que empieza a tomar. A ver. Este va mejor. Ahora sí, perdón. Vemos al sol bien en lo alto cuando la nube mayor de Magallanes está bien bajita. Ahora, ¿qué pasa? En verano, cuando el sol se pone, esta nube empieza a ganar altura y hace que de noche sí la podamos ver, ¿sí? Podemos dejar pasar un tiempito nuevamente, ahí estamos, y efectivamente de noche se puede ver, ¿sí? Entonces, esto lo que nos hizo pensar es que esto que nos comentaban del pastizal o de la tierra revuelta por los conejos, efectivamente se refería a las nubes de Magallanes. Yo acá lo hice con la nube mayor, pero en realidad están las dos involucradas, porque la configuración con el sol es distinta para cada uno de esos momentos. Muy bien. Avanzando un poquito con la presentación y ya casi finalizando, quería dejar un apartado para lo que son los satélites artificiales. Fuimos construyendo de algún modo a lo largo de la charla cómo es que los TOBAs perciben el cielo, ¿sí? De qué modo se relacionan con este cielo, qué es lo que han plasmado en este cielo, habitado por mujeres nuevas y ancianas, por un líder guerrero que aparece cuando se lo necesita en épocas de frío. Pasamos también por la madriguera de los conejos y por el mañic representado en la Vía Láctea. Entonces, este cielo se viene construyendo como un cielo bastante potente, poderoso, como dijimos, frío, distante, que no hay que mirarlo mucho y que, sobre todo, quienes están ahí están por algo, ¿sí? Quienes están ahí están porque son muy poderosos. Ahora, en los últimos años empezó a acrecentarse un fenómeno que es el lanzamiento de satélites artificiales. Imagínense tener esta concepción del cielo y que de repente aparezca una constelación de satélites, es decir, un puntito atrás del otro que parecieran estrellas que atraviesan por completo ese cielo tan peligroso para este grupo. Entonces, les voy a dejar un pequeño videíto, le damos los créditos ahora sí a Mariano. Perdón. Ahí está, si querés manejarlo ahí vos. A Mariano Rivas, también trabajador de acá del planetario. Vamos a agrandar un poquito, no hay problema, si no. Pero básicamente lo que vemos es un tren de satélites, literalmente uno atrás del otro, ahí lo vemos, mirá, a ver si lo podemos agrandar, perfecto. Fíjense, acá, estamos difícil. Estas tres de acá son las tres Marías. Y todo este tren que ven acá son los trenes de satélites Starlink de la empresa SpaceX, que son lanzados para construir justamente un tren de satélites para tener una cobertura global. ¿Bien? Las explicaciones que nos han dado a la presencia de estos satélites en el cielo fueron diversas, pero en todas se repitió un patrón. Primero nos dijeron que los ancianos decían que eran misiles, ¿sí? Ese tren de satélites los interpretaban como misiles porque había países que estaban en guerra, ¿sí? Y cuando les preguntamos cuándo fue que los vieron por primera vez, ellos en el cielo, nos dijeron que la primera aparición vino de la mano a la renuncia de Evo Morales, ¿sí? Ellos están bastante al norte. Ahora, un 10 de noviembre de 2019, Evo Morales, en medio de una crisis, renuncia a su puesto de presidente. Un día después, un 11 de noviembre de 2019, Starlink, la empresa encargada del lanzamiento de los satélites, envía un tren de 60 satélites a orbitar a la Tierra. Un día después. Cuando le consultamos, nos dijeron con un error de un día. Eso da a entender que tiene un registro muy amplio ese cielo, más allá de que muchas veces las ancianas nos decían que ya se había perdido el interés por el cielo, de que ya nadie quería saber más de eso, de que las tradiciones estaban yendo. Aún así, uno de los nuevos, una de las personas jóvenes, nos comentó con un error de un día cuándo es que los habían visto por primera vez. Este lanzamiento, fue el segundo de SpaceX, el primero había sido en mayo,
pero este fue el que tuvo la inclinación tal que se pudo ver por Formosa en esa época. Otra de las explicaciones que nos dieron de la presencia de estos satélites en el cielo está vinculados a que eran señales que estaban escritas en la Biblia, que tienen que ver con la vida en un futuro y que iba a pasar, que ya van a aparecer cosas por el cielo y por la tierra en un futuro, ¿sí? Eran señales que ya estaban escritas y que iba a pasar. Entonces, es interesante esto, ¿por qué? Porque las respuestas que ellos se dieron a esta pregunta que yo cuando fui no tenía pensado hablar de satélites artificiales con ellos, pero ellos introdujeron el tema. Era algo que realmente los preocupaba en ese momento porque no sabían de dónde salían. Y lo interesante, acá sí, es pensar en la respuesta que ellos se dieron. Lo asociaron a dos grandes eventos bisagra que tuvieron en su historia de los que estuvimos charlando hoy. Por un lado, el contacto con la política, cuando hablamos de el control de sus tierras, ¿sí? O cuando hablamos también, por ejemplo, de cuando tuvieron que abandonar los ingenios por la llegada de las máquinas. Entonces, ese momento fue un momento bisagra, el contacto con la política. Hoy en día se organizan de una manera bastante distinta. Y por otro lado, en clave bíblica se entiende la otra respuesta. Vinculado también con los misioneros anglicanos que dieron un giro a la historia de este grupo. Entonces, para terminar ahora sí, lo interesante de pensar acá es que la astronomía cultural termina siendo una herramienta, ¿sí? Algo interdisciplinario que sirve para poder conocer un poco más a una cultura, porque cada pregunta que se hace y cada respuesta que se da sobre algo que aparece en el cielo nos dice mucho de quién está produciendo ese conocimiento y quién está creando ese asterismo o esa constelación. Entonces, poder acercarnos desde la astronomía cultural nos permite a la vez ver cómo es que un grupo construye su identidad, vivencia su historia y también deja las tradiciones hacia los siguientes, hacia los nuevos. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Mili. Ahora sí, si alguien quiere hacerle preguntas, levantan la mano. Yo voy a ir con el micrófono. Me avisan. No sean tímidos. Ah, por allá, muy bien, ahí voy. Bueno, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien. Había estado viendo el documental de Netflix, Lo Desconocido, donde habla del telescopio James Webb. Sí. Que decía que ellos descubrieron 200 galaxias nuevas. No sé si era algo así o con el lanzamiento de ese telescopio. Sí, estos que veíamos acá son satélites de telecomunicaciones, ¿sí? El James Webb es un telescopio espacial, efectivamente, hay mucha, digamos, ¿por qué también se mandan telescopios al espacio? Porque en la Tierra a veces es difícil ver algunas cosas, ¿sí? Entonces se envían al espacio donde ya no molesta esa atmósfera y ahí se pueden observar otras cuestiones, que no se observan en el óptico, en esta luz que vemos nosotros, sino que el Webb trabaja más en lo que es el infrarrojo. Y esto lo que permite es llegar, si se quiere, a lo que está a estas galaxias tan lejanas y tan antiguas, así que sí, con este nuevo telescopio se descubrió muchísimo. Pero es distinto, digamos, está lejos de lo que son estos satélites artificiales que vimos. El Webb no se ve de esta manera en el cielo. Nada de nada. ¿Más preguntas? Por allá, muy bien. Yo te quiero preguntar, ¿qué les dijeron ustedes acerca de qué eran los satélites artificiales? ¿Cómo lo tomaron ellos y qué respondieron? Sí, eso es súper interesante. Al principio yo mucho no supe qué decir, después obviamente lo charlamos porque fue algo que se repitió. Siempre dejamos en claro que la respuesta que estábamos dando era desde la ciencia, ¿no? Desde lo que nosotros conocemos. Y les dijimos que
para nosotros lo que eran objetos tirados, ¿sí?, desde la Tierra hacia el espacio para poder generar justamente esta red de satélites. Pero siempre intentamos no imponerles, ¿no?, lo que uno piensa para que ellos también mantengan esas concepciones que tienen del cielo y que también esas formas de explicarse también sean válidas dentro de su contexto. Entonces siempre nuestra respuesta era desde el lado, nosotros desde la ciencia, tal cosa. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas. Estábamos preguntando acá con mi compañero, ¿cómo interpretarían el tema de los asteroides, los meteoritos y los bólidos, por ejemplo? Bueno, eso es súper interesante. Me daba miedo pasarme, entonces no lo agregué. Pero otra de las cosas que nos preguntaron mucho fue el tema de los meteoritos y de las estrellas fugaces. Tuvimos una charla con una anciana muy, muy vieja que ella hablaba en lengua toba y tenía el traductor, que era un familiar suyo, era bastante más joven. Y en esa charla fue súper interesante porque el que era más nuevo iba aprendiendo mucho y le surgían muchas preguntas que le hacía a su pariente más anciana. Entre ellos estaba el tema de las estrellas fugaces. Ellos los interpretan como excrementos de esa estrella, ¿sí? Y que cuando caen al suelo, que ahí sí serían estos meteoritos, pueden ser interpretados como un mal augurio o como la muerte de algún chamán, también puede ser interpretado, pero lo que a mí más me llamó la atención es que ella comentaba que al lado de estos meteoritos crecía un hongo que tenía propiedades curativas. Y eso ella lo ha usado para curar a muchas personas. Entonces, de nuevo, es interesante cómo algo que proviene del cielo pasa a tener ese poder que tenía en el cielo, lo que caracteriza que esté algo en el cielo por lo poderoso que es, llega a tierra y al lado crece algo que cura. ¿Sí? Eso nos pareció súper llamativo, incluso también pasa con los mocovíes. Y también, algo súper interesante para pensar en ese sentido, es que esas prácticas curativas fueron bastante cercenadas por los misioneros anglicanos. Todo lo que era los chamanes que curaban con oraciones, etcétera, los misioneros lo interpretaban como cantos del diablo, algo que tenían que censurar. Entonces, que esta anciana nos haya contado eso significa que de algún modo esas costumbres, todo esto asociado al cielo, al poder y a este meteorito que cae y al lado crece algo también poderoso, marca una subsistencia también de lo que es su cultura y sus tradiciones. Gracias. No, a vos. Mientras que busco a ver si alguien más tiene preguntas, yo te quería consultar si hablaron de los eclipses. No. Eclipses, luna, sol. No hablamos de los eclipses, pero sí hay registros más antiguos ya de 1945 o 1924 de los eclipses, pero nosotros no pudimos charlar sobre eso. No. Bueno, ¿alguna pregunta más por algún lado de la sala? Muy bien. Esperaste a que me vaya, estaba al lado tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería saber si con ellos pudieron hablar acerca de los agujeros negros o si en ese lugar donde ustedes estaban se podía apreciar libremente en el cielo. Bien, un agujero negro, gracias por la pregunta. Un agujero negro es algo que no se puede ver a simple vista en el cielo. Entonces no es algo que esté presente en su cotidianidad, no es algo que de repente importe, si se quiere. Sí, obviamente después en los colegios se empiezan a adquirir un montón de conocimientos, como por ejemplo que la Tierra rota o cosas así, pero no relacionado con los agujeros negros. De hecho, para observar un agujero negro, observar entre comillas, o para generar una imagen de un agujero negro es necesario radiotelescopios que son como antenas gigantes que se unen para armar una imagen. Ni siquiera puede verse con un telescopio óptico. ¿Respondo a tu pregunta? Sí. Muy bien, gracias. Ya llegó. Buenas noches. Buenas noches. Me llamó la atención la mención a Evo Morales y me hizo pensar, estando en Formosa, relación con el mundo andino y si encontraron en la visión toba alguna relación con la cosmovisión andina. Gracias por la pregunta.
Lo que sí encontramos son estas consonancias, por ejemplo, con el suri, lo que iba apareciendo en este mañic, este ñandú que aparecía en la forma de la galaxia, también esto de los meteoritos que me preguntaban por allá. Eso tiene que ver, por ejemplo, con los mocovíes, que también son otra cultura que están por ahí cerca. Pero con respecto a los satélites, esto que me comentabas, las explicaciones que ellos se dieron de la política de misiles y guerra, no fueron abordados, o al menos yo no tengo registro de que sea algo que se haya abordado. ¿Por qué? Porque fue en 2019, es muy nuevo. Entonces, entiendo que no se conoce cómo otras culturas se explican ese mismo fenómeno. ¿Respondí tu pregunta? No. ¿Cuál era? No me refería a los satélites, exactamente. Porque la respuesta de Evo Morales era justamente... Eso fue el disparador para pensar si había... Dije, bueno, ahí, más allá de que haya sido por algún medio, vinculación, comunicación con el noroeste de donde están los tobas, se me ocurrió pensar si antiguamente en alguna de las charlas con las sanciones encontraste algún rastro de vinculación. No es con algo la cosmovisión decís, aymara o cualquiera. Claro, no es algo que hayamos encontrado en esa zona. Sí es cierto que se vinculan, por ejemplo, ellos se parecen mucho más a los wichí, que están hacia el oeste, que a los tobas del este. Con los tobas del este por ahí no se entienden y con los wichí sí que están al oeste, pero no más allá. Más allá, ahí ya no tengo mucho conocimiento de esos grupos. También la astronomía cultural es una disciplina muy nueva, no se han abordado tantas culturas, entonces, al menos que yo tenga conocimiento, no. Gracias. No, de nada, gracias por la pregunta. No, de hecho el último lugar que se cree al que llegaron fue justamente el Xincal de Quimivil, en Catamarca. Ok, hola. Por lo que dijiste, deduzco que no sembraban ni cosechaban. Muy poco. Que no forma parte de eso. Pero asociaban, digamos, el cielo, algunas apariciones de estrellas o de grupos de estrellas con recolectar alguna fruta o cazar algún animal, digamos, con las estaciones en general. Sí, muchísimo. De hecho, toda esa parte de periodos estacionales, meses, días, no las agregué porque era un montón, pero sí ellos tienen estaciones que en realidad son periodos que pueden moverse. Es decir, si hace frío, es Nacabiagá, por ejemplo, que es con la llegada de Dapichí, que eran las Pléyades, ¿no? Una vez que Dapichí termina allá arriba, en su máxima altura, que se dice que muere, ahí empieza una época de fecundidad. Y es una idea de que justamente empiezan a salir los primeros brotes y que ya es hora de empezar a preparar la tierra. Y así con varios momentos del cielo tienen su correspondencia con las estaciones o con estos periodos estacionales que ellos llaman. Pero no solo con el cielo, sino que también cuando ven que florece un árbol de bola verde o cuando ven que está el algarrobo, ellos ahí también pueden ser marcadores de estas distintas estaciones. No solo el cielo. Gracias. No, a vos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bien. Hay dos. Okay. Bueno. Ahí voy. Voy a tomar un poco de agüita. Hola, ¿qué tal? Quería saber cómo ven ellos el tema de las constelaciones zodiacales, tal cual las conocemos nosotros. Por lo que hablé, sí, no tienen mucho contacto con esas constelaciones zodiacales. Justamente porque, como les venía comentando, cada dibujo o cada imagen que uno plasma en el cielo, uno puede decir, bueno, es algo caprichoso, es algo arbitrario, y es todo menos arbitrario. Tiene que ver con lo que ellos tienen al lado. Nosotros hoy vimos un perro porque vemos perros en todos lados. Ellos vieron un suri porque tienen suri cerca. Vieron un conejo porque había conejo cerca. Entonces las constelaciones zodiacales no es algo que tengan demasiado presente en su cotidianidad. Más que nada con la influencia que tuvieron de los misioneros, ¿no? Sí. Pero desde antes, digamos, no, tal vez no veían lo mismo que se ve en otras culturas. Esa era mi duda. Si vieran el escorpión, si vieran lo que vieron en otras culturas. No, incluso, bueno, hay algunas hipótesis de que, por ejemplo, las tres ancianas serían el cinturón de Orión, serían las tres Marías, pero no las conocen como las tres Marías, son las tres ancianas. Entonces, por ahí, eso es lo interesante de ver cómo con un mismo paisaje
dos culturas distintas hacen cosas distintas. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Hola, buenas noches. Buenas noches. No entendí muy bien eso, como que las ancianas vieron la llegada de Dios, algo así, ¿o? No. Creo que te referís cuando estaba hablando de la Vía Láctea. ¿Puede ser? Sí, que decía que las ancianas, como que habían visto que los satélites y esas cosas. Está bien. No, que los satélites tenían estas dos interpretaciones. Por un lado, como misiles de países en guerra, y por otro lado, como señales de la Biblia, de que ya estaban escritas. No es que ella sabía que iban a llegar, sino que la Biblia lo decía. La Biblia decía que iban a aparecer cosas nuevas y que podían pasar cosas no solo en el cielo, como esos satélites, no con esas palabras, con esas luces, sino que también en la tierra. Pero no es que ellas decían que iba a venir Dios, sino que era algo que ya estaba escrito en la Biblia, a partir de esta influencia de la Iglesia. Vale, gracias. No, de nada. Hola, buenas noches. Hola. Varias cuestiones. La primera, saber si llevaron telescopios, binoculares, si vieron, cómo los recibieron. Después lo segundo que pensé, lo de las Pléyades y la corona colorada, si no tendría que ver con la aurora, más que nada con el amanecer, aparte de la atmósfera. Y después por ahí un poquito más filosófica la pregunta, que tiene que ver con una historia que siempre cuenta Mariano Rivas de Cristóbal Colón, que de alguna manera logra conquistar a los aztecas, prediciendo, sabiendo ya de un eclipse lunar. Creo que de alguna manera les dijo como que su Dios, si no le daban la tierra, su Dios iba a poder conquistarlos. ¿Cómo lo toman ustedes o cómo hacen ustedes para no pasar con el conocimiento por encima del conocimiento que ellos de alguna manera tienen? Bien, gracias por las preguntas. Por un lado, no llevamos telescopios binoculares ni punteros láser, no llevamos nada. Sí se han llevado a ese sitio en otros momentos, se hizo una actividad con el colegio, creo, yo no fui, era ya otras personas, y los recibieron muy bien, les gustó mucho y observaron y se entusiasmaron mucho. Sí conozco, por ejemplo, de otros grupos del Amazonas, los tucanos, que cuando les llevaron telescopios, hicieron así y se fueron. Por ejemplo, a todos los entusiasmó mucho. Lo segundo de las Pléyades, que decías del amanecer, es que justamente este efecto, ese rosa que vemos en el cielo, tiene que ver con que los rayos del sol atraviesan una parte más densa de la atmósfera, ¿sí? Entonces ese enrojecimiento que se da en el cielo también se da como en esas estrellitas que forman parte de las Pléyades. Por lo tanto, sería algo parecido, ¿sí? Son efectos atmosféricos. Y por último, ¿cómo manejamos eso? Es bastante complicado, también está relacionado con la pregunta que había hecho Diego, de cómo uno maneja cuando le dicen, te preguntan algo y, bueno, ¿qué es eso que se ve? Y respondeme y quiero saber una respuesta de vos. Es bastante difícil. Yo creo que hay que tomar una postura, por un lado, no de decir de estas cosas son antiguas, hay que preservarlas y no tengo que romper nada, porque ellos están en contacto con distintos grupos. Ellos están yendo al colegio, les están enseñando que la tierra rota, digamos, y de algún modo también ellos han pedido esas cosas. Entonces uno no puede ningunear o agarrar y decir, no, bueno, yo te dejo así como estás porque sos una pieza de museo, porque son personas que están vivas y con las que hay que mantener un trato y un respeto. Entonces, como le decía a Diego, cuando nos preguntaban algunas cuestiones, le decíamos, bueno, nosotros desde la ciencia y desde lo que estudiamos podemos decir esto, pero no sé. Siempre era esa la postura. No bajar el conocimiento desde un lugar hacia otro, ni tampoco ningunear la pregunta. Por acá había otra pregunta. Voy. Y después una más por allá también. Hola. Hola. Tenía dos preguntas. La primera es con los planetas. ¿Qué interpretación tenían con los planetas y si tenían nombre? No sé si pudiste hablar de eso. Esa es la primera. Sí. Bien, vamos con la primera. Hay registros en la literatura sobre Venus, porque Venus es un planeta que aparece en determinada época del año a la mañana, justo antes del amanecer, o a la tarde, justo después del atardecer, y luego desaparece.
y se la asociaba a Venus matutina y Venus vespertina en algunas fuentes con esta mujer estrella que había bajado del cielo, por ejemplo. Pero era una estrella. Ahora, también nos han comentado que la luna, Awogoik, luna que era masculino, tenía una esposa que era una estrella muy brillante que lo acompañaba. Nosotros pensamos cómo es que cambia el paisaje a medida que pasan los días y no pasa que hay una estrella que va acompañando a la luna porque tiene una órbita distinta, la luna, y eso no es posible. Pero sí podríamos pensar de que la estrella más brillante o el planeta más brillante que esté cerca de luna sería la esposa. Y cuando volvimos acá, bueno, yo a La Plata, estaba viviendo allá, nos pasó que yo me pasé el WhatsApp, esta gente tiene teléfono, tiene notebook, tiene cosas, por ahí uno piensa que están completamente aislados y no. Y en un estado de WhatsApp de una de las mujeres Toba, vi que subió una foto de una ocultación de Júpiter por la Luna. Es decir, subió una foto de la Luna y de Júpiter al lado y puso que su esposa estaba bien cerquita, por ejemplo. Justo tuve la casualidad, yo nunca entro a los estados de WhatsApp, entré y lo vi y me llamó la atención. No es algo que se vaya a repetir justamente por esto, porque no siempre Júpiter está cerca de la Luna, pero esos son los contactos que tuve con tema planetas, no más que eso. Y la otra pregunta era si tal vez ellos tenían, antes de que fueran a la escuela y les enseñaran de que la Tierra rota y todo esto, si ellos tenían como alguna explicación de los movimientos del cielo, ¿no? De que, bueno, todos los movimientos que se ven en el cielo. Era algo que pasaba, que ellos advertían, que era un movimiento regular, que cuando volvía a aparecer Dapichí en determinado lugar del cielo, era un inicio de año nuevo, ¿sí? Entendían que eso se repetía y se repetía, también entendían que este paso de la luna era una manera de contar lo que nosotros entendemos como meses, y así fueron encontrando en el cielo ciertos patrones y regularidades que les permitían generar marcadores temporales, año, mes, día, pero no había una explicación, si se quiere. Sí, por ejemplo, vieron que en verano los días son más largos y en invierno los días son más cortos. Justamente el recorrido del Sol en el cielo es distinto. Lo que sí decían es que el Sol era una mujer, que en verano era bastante lenta, entonces tardaba mucho más en cruzar todo el cielo y por eso el día duraba más, y en cambio en invierno era una jovencita muy apurada, ¿sí? Que iba transitando el cielo muy rápido y hacía que se ponga el Sol y el día sea más corto. Pero bueno, eso es lo que hemos podido recabar. Espere que tengo una por allá primero. De los planetas. De los planetas. Muy bien, vuelvo. Hola, yo quería preguntarte si desde astronomía cultural se estudiaron otras culturas. Sí, se estudiaron sobre todo a los mocovíes. Alejandro López, vieron que yo puse la definición de astronomía cultural. Tal vez no mencioné a mucha gente porque a veces me pongo densa, para mí hay que reconocerlos todo el tiempo, pero Alejandro López y Sixto Jiménez Benítez, mi codirector, fueron los pioneros de la astronomía cultural y de los estudios sistemáticos de astronomía cultural en Argentina. Ellos trabajaron con mocovíes, con grupos que habitan el Chaco. Incluso los meteoritos que están acá abajo pertenecen a ese grupo, ¿sí? Cayeron en las cercanías de ese grupo. Esos grupos tienen toda una historia y todos unos relatos con respecto a esos meteoritos, no solo esto de los hongos que crecen y son curativos, sino también que son como amuletos, que son intransferibles. Hay muchísimo estudiado sobre mocovíes porque ellos fueron los pioneros. Hoy en día se está estudiando un poco de Toba junto con Cecilia y yo, también Pilagá, Natalia Reboledo, Huichí, también Cecilia, pero no muchísimo más. No hay muchísimo más registro en lo que es Argentina. Después ya nos empezamos a ir un poco a lo que es el Amazonas, ahí en Brasil. No me quiero olvidar de nadie, pero no hay tantos trabajos etnoastronómicos en nuestro país con las distintas culturas. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Es una disciplina muy, muy nueva.
No, de nada. Bueno, entonces le volvemos a agradecer a Mili. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por las preguntas.